Ciencia, salud y medio ambiente. Segundo grado. Origen de los alimentos. Hola amiguitos, bienvenidos a una nueva edición de tu programa Aprendamos en Casa. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy delicioso. Hablaremos sobre comida y sobre el origen de los alimentos. Es decir, de dónde vienen todas esas comidas deliciosas que nosotros podemos disfrutar en nuestra casa o en cualquier otro lugar en donde vayamos. Así que hoy vamos a hablar sobre eso. Y quiero hacerte una pregunta. ¿A ti te gustan las pupusas? Me imagino que sí. A la gran mayoría de nosotros nos encantan. Ahora imagínate que estás comiendo una pupusa de frijol con queso o revuelta. Piensa por un momento, ¿de dónde vendrán los ingredientes que hacen que esta pupusa sea sabrosa? Es decir, ¿de dónde viene el maíz, el queso, el frijol o el chicharrón? Vamos a hablar entonces en esta teleclase sobre estas preguntas y otras más interesantes aún. Así que te invito a que te quedes conmigo. ¡Empecemos! Hace mucho tiempo atrás, conseguir comida era difícil o requería mucho esfuerzo. Para comer carne, los primeros humanos cazaban animales para compartirlos con sus familias. Después, con el tiempo, se fueron descubriendo plantas, frutas y semillas que podían comerse. Estas dos actividades originaron la agricultura y la cría de animales de granja para consumo. Lo que hizo que poco a poco ya no fuera tan difícil conseguir la comida o esperar mucho tiempo para que estuviera lista para ser consumida. Además, este gran logro hizo posible que los humanos pudieran quedarse más tiempo en cierta región del planeta y con el tiempo quedarse a vivir ahí, ya que tenían disponibilidad de comida todo el tiempo. Así que, la próxima vez que abras el refrigerador de tu casa o veas la bolsa del mercado, piensa en todo el tiempo y trabajo que llevó a hacer que esa comida esté a tu alcance fácilmente. ¿Pudiste ver cómo a través de la historia los humanos hemos tratado de ordenar la comida? Hemos tratado de darle un ordenamiento a los alimentos. Fíjate, por el color, por el tamaño, por el olor o por el sabor. Por esas formas, nosotros hemos venido ordenando o agrupando los alimentos. Sin embargo, hay una forma más formal de ordenarlos y es por su origen. ¿Qué significa por su origen? Es decir, ¿de dónde vienen los alimentos que llegan a nuestra casa? ¿De dónde vienen las frutas? ¿De dónde viene la carne? ¿De dónde vienen los cereales? Eso significa el origen de los alimentos. Así que vamos a ver ahora los tres grandes grupos en donde se ordena la comida de acuerdo a de dónde vienen, es decir, de acuerdo al origen de ellos. Así que veamos. Muy bien, amiguitos. Vamos a hablar entonces sobre los tres grandes grupos de alimentos de acuerdo a su origen. Comencemos con los alimentos de origen animal. Estos son aquellos que se extraen directamente de los animales o que se producen a partir de algunas partes del animal. Por ejemplo, las carnes que tú has probado en alguna ocasión de vaca, de cerdo, de pollo o gallina y de pescado son extraídas de estos animales. Sin embargo, la vaca, por ejemplo, también podemos extraer de ella otros productos como la leche, el queso que sirve para las pupusas, la mantequilla, el yogur y otros productos. Del cerdo, aparte de la carne, podemos extraer jamón, tocino y otros productos. De la gallina y del pollo también se pueden extraer su carne y además sus huevos. Otras personas también comen otras aves de corral,
como por ejemplo pato. Y del pescado pues podemos extraer su carne directamente y también otros productos a partir de su carne o de sus huevos. Ahora, hablemos sobre los alimentos de origen vegetal. Estos provienen de plantas. Pueden ser las plantas como tal o partes de la planta. Y también productos que se pueden extraer de las plantas. Podemos tener como ejemplo algunos como las hierbas. Estamos hablando del cilantro, el perejil, el apio y otras más. De los cereales que pueden ser el arroz, los frijoles, las lentejas y otras semillas secas. Además están los frutos o las frutas que pueden ser el mango, los jocotes y todo ese producto o fruto que son de sabor dulce. Y las verduras y vegetales también, como el güisquil, la papa, el pipián y otros más. De hecho, aquí yo tengo algunas muestras de alimentos de origen vegetal. Si tú te fijas, aparte de los colores de algunos que son verdes o rojizos, también el producto o la parte de la planta de la cual se extraen son diferentes. Por ejemplo, las manzanas, los limones y los tomates se pueden considerar frutos de la planta, es decir, esto lo produce los árboles de manzana, los árboles de limón o las plantas de tomate, son sus frutos. En el caso de la zanahoria, estamos hablando de la raíz de la planta. La raíz es la zanahoria. Y de los tallos también. Por ejemplo, la remolacha y la cebolla son parte del tallo de la planta. Y de las bayas, o también que son algún tipo de fruta diferente que se llaman bayas, podemos hablar de los chiles, como los chiles verdes que yo tengo acá. Ahora bien, el otro grupo de alimentos o el origen de otro grupo de alimentos son el origen mineral. Esto de origen mineral es algunos elementos esenciales que vienen de la tierra o que vienen de otras partes, pero que no los produce nuestro cuerpo. Por ejemplo, el agua y la sal. También hay otro tipo de minerales que se encuentran en los vegetales y en la carne. Por ejemplo, el hierro, el magnesio, el calcio y el zinc lo podemos encontrar en todos estos alimentos de origen vegetal y también el calcio en la leche. Además, el hierro, el fósforo y el zinc se pueden encontrar en las carnes, carne de cerdo, carne de res y carne de pescado. Y además, otros suplementos nutricionales también contienen minerales que son útiles para nuestro cuerpo. Ahora, pensemos por un momento. ¿Habrá otra forma de clasificar a los alimentos? ¿Para qué nos servirá este tipo de clasificación? Vamos a ver esto a continuación. Aparte de la clasificación del origen animal, vegetal o mineral de los alimentos, hay otra clasificación y tiene que ver con los alimentos procesados. Esto quiere decir que hay algunos alimentos que tienen que pasar por un proceso de modificación o que se les agrega algo más para ser llevados a que se puedan comer. Piensa por un momento, amiguito, en tu casa, ¿qué tipo de productos procesados hay? Alimentos que vienen en empaques, en cajas, en bolsas, en botellas o en latas. Piensa por un momento cuál de esos alimentos tienes. Los alimentos procesados son modificados industrialmente y son con productos agregados para que puedan durar mucho tiempo y no se descompongan, o también se le agregan otros elementos para darles más color, más olor o más sabor, y también para prolongar su vida útil, es decir, para que no se arruinen mientras están
en el supermercado o en los estantes o mientras están guardados en la casa, mientras se consumen. Pensemos por un momento en el queso. Sabemos que el alimento de origen animal, la leche, proviene directamente de la vaca, pero la vaca no produce el queso, sino que este es elaborado a partir de la leche. Es decir, es un alimento procesado de otro alimento que viene de la vaca. Por eso, el queso se considera un alimento procesado e incluso se le pueden añadir otros ingredientes como loroco o chile. O también se pueden producir una gran variedad de quesos. Ahora bien, estos productos procesados o estos alimentos procesados pueden ser muy dañinos para la salud, mientras que los naturales, es decir, aquellos que son directamente de origen animal, vegetal o mineral, son mucho más saludables. Así que debes tener mucho cuidado en consumir estos alimentos procesados o muy procesados de cantidades que sean muy bajas, o incluso evitar de la manera posible consumir esta clase de productos que a la larga pueden dañar nuestra salud. Ahora te invito a que puedas ver el siguiente video en donde aprenderemos otro tipo de clasificaciones de los alimentos, así que presta atención. La clasificación de los alimentos según su origen es la más básica de todas las clasificaciones que existen. Hay otras especializadas para la cocina y gastronomía. También están las elaboradas para personas que hacen dietas y ejercicios, como los futbolistas o atletas. Otras clasificaciones de alimentos sirven para conocer sus nutrientes o calorías, es decir, la cantidad de energía que aportan a nuestro cuerpo. Todas estas y otras más clasificaciones buscan identificar los beneficios que se obtienen de comer ciertos alimentos. También para crear nuevas formas de prepararlos, de combinarlos o cocinarlos. Como hemos podido observar en toda esta clase, te has dado cuenta que los alimentos naturales son los más saludables. Es decir, los alimentos naturales son aquellos que vienen directamente, sin ningún empaque, sin ninguna bolsa, sin ninguna caja o sin estar embotellados o enlatados. Estos alimentos nos dan mucha energía y son muy saludables. Y de hecho, no contienen ninguna otra cosa que se les pueda agregar. Hay otros alimentos que sí traen ciertas cosas agregadas, pero no en gran cantidad. Estos alimentos también tienen un valor nutritivo, es decir, un valor que nos da energía para nuestro cuerpo. Pero hay otros alimentos que son muy procesados. Aprendimos que procesados es cuando se le agregan cosas artificiales y requieren estar en una industria para ser empaquetados en cajas, en bolsas, en latas o en botellas. Estos alimentos no son muy nutritivos y se recomienda que los comamos en pocas cantidades. Una buena sugerencia es que puedas observar en tu casa cuáles de estos alimentos muy procesados tienen y pedirles a tus papás que logren identificarlos juntos para reducir el consumo de ellos, es decir, para que no se coman muchos de esos alimentos en tu casa. Eso va a ayudar a ti y a tu familia a ser más saludables. Ahora, amiguitos, los invito a que pongan a prueba todos sus conocimientos que han aprendido en esta teleclase, así que presten atención a las siguientes imágenes. Veamos. Este es el primero. Dinos, ¿es de origen vegetal, animal o mineral? Correcto, es de origen vegetal. Observa el siguiente. Dinos, ¿es de origen vegetal, animal o mineral?
Correcto, es de origen mineral. ¿Y qué tal este? ¿Es de origen vegetal, animal o mineral? Correcto, es de origen animal. Veamos este último. Dinos, ¿es de origen vegetal, animal o mineral? ¿Se te hace difícil clasificarlo? No te preocupes, es porque este tipo de alimento es procesado. Recuerda, los alimentos procesados tienen un origen vegetal, animal o mineral, pero que han sido modificados industrialmente o se les han agregado otros componentes. Hemos aprendido muchísimo en esta teleclase. Hablamos sobre dónde vienen los alimentos que comemos y también lo nutritivos o incluso dañinos que pueden ser algunos de estos. Te invito a que puedas poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Ahora también te invito a que puedas seguir con las medidas de protección de salud. Lávate las manos cada vez que puedas y recuerda cubrirte cuando estornudes. Y te espero en la próxima ocasión en tu espacio de Aprendamos en Casa. Hasta luego, amigos.